Muy bien, pues vamos a empezar a darle con este tema. Quisimos denominar a nuestra presentación del día de hoy contrainteligencia fiscal y básicamente esto obedece y quisiera hacerme una pregunta y quisiera hacerle una pregunta a todos que espero al término de esta presentación nos podamos responder. ¿Nos sentimos espiados por las autoridades fiscales? Yo siempre que escucho este tema de contrainteligencia, pues es un tema de, a ver, si alguien ya tiene una parte de información, pues yo tengo que ver cómo reacciono. Y de lo que vamos a estar abundando a lo largo de esta sesión, pues va a ser básicamente a ver qué está haciendo la autoridad fiscal en esta parte, si está utilizando la inteligencia artificial para analizar mis datos, para emitir requerimientos y demás, incluso para pues, todas las sesiones que ahorita vamos a estar platicando a lo largo de la sesión. Y lo importante es qué estamos haciendo nosotros como empresarios o como contadores. Y un mensaje que yo sí quisiera dejarles es que los tiempos han cambiado. Había una época en la que toda la responsabilidad contable y fiscal era para el contador. Yo recuerdo de repente cuando había problemas de gente famosa, decían que llegaban a temas penales por temas de impuestos, en las noticias decían es que pues, yo confío en mi contador. Y sí, o sea, tenemos que confiar en el contador, pero también tenemos que ser responsables de la información y estar enterados de lo que está pasando con nuestra información, con la presentación de nuestras declaraciones y demás. Y creo que hoy sí existen herramientas, porque si el fisco lo está haciendo, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que poner mucho ojo en ese renglón que a veces lo tenemos un poco descuidado. ¿Qué está haciendo el SAT en materia de inteligencia artificial? Eh, antes de empezar con todo esto, siempre que hay pláticas de reformas fiscales y que ahorita es tiempo de ello, presentamos este cuadrito en donde decimos, a ver, ¿cuánto va a ser el incremento de impuestos de un año con respecto al otro? ¿No? Por ejemplo, ahí vemos que es el 2% real. Y déjenme decirles que yo por eso quiero migrar al tema de la inteligencia artificial, porque miren, aquí en esa lámina, y incluso lo dejé a propósito, hay un error. No, no hay un error, hay un horror, ¿no? La cantidad de 2023 tiene que ser 4.845.000, por ahí se nos fue un cero de más, y esto créanme que con la inteligencia artificial no pasa. Y si pasa, nos damos cuenta rápido como lo hace la autoridad fiscal, porque este tipo de situaciones es lo que detecta. Pero el mensaje que les quería dejar yo con esto es bien cierto, ¿eh? Siempre que se da este tema del incremento de impuestos, pues nosotros en el gremio contable y legal estamos viendo, pues, ¿qué va a hacer la autoridad fiscal? Cuando yo era chavo, hace alrededor de unos 25 años, cuando empezaba con estos menesteres del tema fiscal y contable, lo que se estilaba en esta época era estar analizando las reformas fiscales y siempre había incrementos en las tasas de impuestos o en su caso había disminuciones de las deducciones o ya había una cierta reforma o un nuevo impuesto, ¿no? Por ahí del año 2001 recuerdo que a las autoridades fiscales o a nuestro Senado se le ocurrió promulgar un impuesto que le llamaron suntuario, que a la postre se declaró inconstitucional y eso era lo que se estilaba en el pasado. Pero fíjese, prácticamente desde el 2014 no ha habido un incremento en la tasa de impuestos. El régimen que tenemos ha sido el mismo. ¿Qué ha hecho la autoridad fiscal para año con año estar incrementando en la ley de ingresos el rubro de impuestos? Pues sencillo, señores, el tema de la fiscalización. Y el tema de la fiscalización muy ligado a este tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es un secreto que desde que llegó esta administración, incluso la planilla de auditores en el SAT se ha reducido, pero lo que sí se han incrementado son los actos de molestia hacia los contribuyentes, desde requerimientos en el momento en el que si no presento una declaración, al día siguiente prácticamente me está llegando a mi correo electrónico pues un exhorto a que presente la declaración, una invitación a que me corrija o en este caso pues ya algo más complejo que es algo que están llamando vigilancia profunda, en donde me presentan el análisis de los datos de los últimos 5 ejercicios. Y créanme que esto verdaderamente le ha funcionado a las autoridades fiscales
y han incrementado la recaudación gracias a eso, ¿no? Gracias a estas medidas, y ellos han reducido sus costos porque ya no necesitan tener tanta gente con estas herramientas que ellos han implementado. Fíjense, aquí quiero contarles un poquito de la historia. Yo le puse este cuadrito a la historia digital del SAT porque tiene que ver mucho con todo esto que las medidas que han implementado. Fíjense, en los últimos 20 años se han de alguna otra manera puesto todo este andamiaje que el SAT está hoy día utilizando para podernos fiscalizar. Cuando yo empecé con todo esto hace más de 20 años, las declaraciones se presentaban en papel. No existía la firma electrónica, la firma electrónica. Lo que existía básicamente era, pues tú tenías que firmar tu declaración de puño y letra, recordarán por ahí, y teníamos que irla a presentar al banco. ¿Eso cuándo cambió? Cambió en el año 2002, cuando ya se empezaron a presentar pagos electrónicos desde los portales del banco, ya se empezaron a llevar este tipo de medidas. Pero fíjense, esos cambios empezaron en el 2002, ¿no? En el 2010 surgió el tema y la obligación de tener la firma electrónica avanzada, ¿no? Esta firma electrónica que hoy día nos permite, pues prácticamente hacer todo a través del mundo digital del SAT, ¿no? En 2011 nos obligaron a utilizar los comprobantes fiscales digitales por Internet. Ese fue el año que de alguna otra manera es el año importante porque todo lo que tenemos el día de hoy en materia de fiscalización se basa en el CFDI. Es más, de hecho, por eso es que las autoridades fiscales en algún momento, recuerdo a la señora Raquel Buenrostro, llegó a decir que ya no íbamos, ya no, ya las empresas no iban a necesitar a los contadores porque pues es una realidad. Si fiscalizas con el CFDI, para ellos, pues es importante ese tema y vaya que sí lo han venido haciendo, ¿no? Entonces, 2011 fue un año importante por eso, porque sentó las bases para que para todos los contribuyentes fuese obligatorio el uso del CFDI y quedó en el pasado todo el tema de aquellas facturas en papel, el código de barras bidimensional, y es interesante porque uno pensaría que eso hace mucho tiempo, pero no. Yo hoy cuando platico con los chavos recién salidos de las universidades me dicen, oiga, conta, eso es como parte del Jurassic fiscal, ¿no? O sea, y sí, o sea, de verdad que parecería que así es, ¿no? Bueno, después de 2011 otro hecho importante fue el 2014 porque aquí surge el buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? El buzón tributario es el medio de comunicación que le permite a la autoridad hoy día estar en contacto con el contribuyente de manera digital, a través de Internet, ¿no? Ahí nos hacen avisos, nos hacen notificaciones, nosotros presentamos igual trámites, una devolución, una compensación en los casos en los que se puede realizar, pues todo esto es ese mecanismo de comunicación que hoy día tenemos con la autoridad. Dicho sea de paso, ya Luis ahorita lo platicará, cuando todo esto surgió, pues la gente se amparó y se ganaron algunos amparos contra el buzón tributario, se ganaron algunos amparos contra el tema de la contabilidad, pero únicamente fue como ganar tiempo, porque en realidad hoy día todo esto es obligatorio. Es más, como comentario al margen, por favor, pregunten a sus contadores si ya enviaron la contabilidad electrónica. Muchos contadores nos confiamos porque pues, durante prácticamente de 2014 para acá no ha habido una multa, no ha habido un requerimiento del tema de la contabilidad electrónica y pues, nos estamos confiando. Y curiosamente, en estos últimos meses han estado empezando a llegar requerimientos de la contabilidad electrónica y si no está presentada, pues la multa. Y uno dirá, pues una multa puede ser barata o económica, 5,000 pesos, de 5 a 12,000 pesos por la no presentación de la contabilidad electrónica, pero esto es una multa mensual. Entonces, imagínense, dejémoslo en el rango bajo. 5 por 12, si mis cuentas no me fallan, son 60,000 pesos por 5 años que a lo mejor me puede cobrar la autoridad, son 300,000 pesos. Entonces, porfa, pregúntenle a su contador si ya envió la contabilidad electrónica y que se los compruebe, por favor. Y otro hecho, en 2019 se empezaron a poner muy de moda las revisiones electrónicas. Con esto pues, se redujo
de manera importante la plantilla de auditores. Ya no es necesario que las autoridades acudan a nuestros domicilios para que nos puedan fiscalizar, sino a través de esas revisiones electrónicas en donde ellos ya tienen información y le corresponde al contribuyente, pues de alguna otra manera, desvirtuar si la autoridad tiene razón o no de los señalamientos que hacen, y si esto no prospera, pues prácticamente queda como válido lo que la autoridad de alguna otra manera maneja en estas revisiones electrónicas. Entonces, por eso es bien importante señalar ese tema, ¿no? Y finalmente, con lo que estamos viviendo, conviviendo el día de hoy, que es el plan estratégico de fiscalización, en donde parte de todo este plan estratégico de fiscalización, pues son el tema de vigilancia profunda, el tema de los requerimientos que están mandando y lo peor que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día, en aquellas épocas, ¿por qué les comenté que el CFDI, pues obviamente es lo que origina que todo esto se esté dando? Porque hoy día, si la autoridad fiscal detecta un mal comportamiento, una omisión y no es aclarada por el contribuyente, te cancela los sellos digitales. Y si te cancela los sellos digitales, pues no podemos operar. Dirían por ahí que sin sellos no hay paraíso y esto es una realidad porque dejamos de operar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ellos ya están de alguna otra manera empezando a ver todo esto y parte de comentarles esa historia fue por eso, para que ustedes vean, o sea, cómo paso a pasito las autoridades fiscales han venido implementando estas herramientas, porque esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Hoy verdaderamente nos sorprendemos porque pues, a veces nos enteramos nos enteramos que tenemos un problema fiscal, no porque el contador no lo haya hecho saber, sino nos enteramos porque pues, llega una diferencia de parte del SAT, entonces es importante que estemos muy pendientes de estos temas. Fíjense, quise ponerles este tema, este comunicado que data del año 2016. Ahí está el señor Aristóteles Núñez Sánchez, presidente del SAT. Desde aquella época, él fue, yo creo que el autor intelectual de todo este cambio tecnológico en el SAT. Y aunque hoy día él no esté viendo sus frutos, porque pues ya desde hace mucho dejó de ser presidente del SAT, pues el SAT sí está gozando de todos estos beneficios, porque pues hoy ya lo vemos, hoy día sí vemos cómo la fiscalización, incluso nuestro presidente lo ha señalado en las mañaneras, se ha incrementado y se ha incrementado gracias a estas herramientas con las que cuentan. Y sin lugar a dudas, muchas de las cosas que comenté de la historia de la digitalización del SAT tienen que ver con este señor, con el señor Aristóteles Núñez. Ok, muy bien. ¿Para qué utiliza o qué hace el SAT con el tema de la inteligencia artificial? Fíjense, ahí está ese término, machine learning, máquinas que aprenden. Y realmente, o aprendizaje de máquinas, ¿realmente las máquinas tienen esa facultad? Pues yo creo que hoy día sí, hoy día realmente la tecnología, estamos viviendo esta revolución digital en donde hoy día estamos en la industria 4.0, en donde pues hoy día vemos todo este cambio, ya lo comentaba Judier en su presentación, a muchos de nosotros nos tocó la prehistoria de todo esto, en donde pues, ni la máquina de escribir, las máquinas de escribir eran mecánicas, ¿no? Cuando le cuentas eso a un joven hoy día, yo hoy a mi hijo de 7 años, cuando veo cómo utiliza un smartphone, pues me sorprendo, pero ellos ya nacieron con todo, con toda esta información y están inmersos en este ecosistema digital. Nosotros no, nosotros venimos de un ecosistema de papel, máxime nosotros los contadores y los abogados, ¿no? O sea, digo, los abogados de hecho están un poco más atrasados que nosotros, y ahorita Luis lo platicará, porque pues obviamente van un poquito atrasados con el tema tecnológico en cuanto a las comunicaciones, las presentaciones, pero también ya se están poniendo, ya están poniendo al día con todos estos temas y muy pronto lo vamos a tener, ¿no? Pero, ¿qué le permite al SAT el uso de la inteligencia artificial? Pues básicamente determinar estadísticas, ver tendencias, proyecciones, analizar tu comportamiento, ver patrones de consumo, y fíjense, y llegar a un número, un espectro mucho mayor de contribuyentes. Ahorita hemos hablado mucho de que se ha fiscalizado, y sí es una realidad, se han fiscalizado a las personas morales,
¿cuándo le va a tocar a las físicas? Dentro del Plan Maestro de Fiscalización para 2024 viene ese tema, o sea, van a empezar a fiscalizar también a las personas físicas y con esta información van a llegar ahí, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos verlo porque ellos están haciendo todo este tema. ¿Qué hacen con la inteligencia artificial las autoridades fiscales en concreto? Analizan a detalle los FDIs. De hecho, por eso es que hoy día cuando ustedes quieren solicitar un CFDI, todo el mundo les pregunta, oiga, ¿qué uso le va a dar? ¿Gastos en general? ¿Lo quiere para inversiones o construcciones? ¿Lo quiere para adquisición de mercancías? ¿O qué uso le va a dar? Eso, obviamente, la autoridad fiscal ya lo tiene muy analizado. Todavía no han llegado a ese nivel, pero ya están en ese tema, ¿no? Se crean patrones de consumo. Ellos claramente pueden observar a quién le estás comprando, cuánto le estás comprando, cómo le estás comprando, cómo le estás pagando y demás. Incluso se puede predecir el comportamiento del contribuyente. Yo hace un rato decía, cuando al inicio de mi participación, que yo me sentía un poco espiado por el SAT, pues esta es la razón. La verdad es que con el CFDI ellos ya tienen toda la información. Ellos ya saben desde el momento en el que emito el CFDI cuánto cobré, por qué concepto cobré, a quién le cobré y en ese sentido, pues igual cuánto es el impuesto que tengo que pagar. Y de la misma forma también ellos saben qué es lo que estoy haciendo con el dinero que ingresa como ingreso, a quién estoy pagando, a quién estoy contratando, cómo estoy manejando toda esta información. Detectan empresas que simulan operaciones o evaden impuestos. Hoy día, con toda esta inteligencia, pues ellos sí pueden ver, ellos pueden dar el seguimiento a la ruta del dinero o a la ruta de con quién un contribuyente tiene una, dos o tres operaciones y pueden llegar precisamente a ver si estás simulando o no una operación. Por eso es bien importante que los contadores veamos ese tema y lo cuidemos, porque además de esto, las autoridades fiscales publican un listado en forma periódica de este tipo de contribuyentes y pues en ese momento tenemos, si un contribuyente, un proveedor con el que tuvimos algún tipo de operación o relación comercial aparece en este listado, pues es importante que tengamos toda la materialidad y las pruebas para poderle decir a la autoridad, pues mira, mi operación fue real por esto y demás. Incluso, digo, hoy no se limita nada más a probar con un contrato, con la factura, sino casi te piden el currículum de la persona que te prestó el servicio, te quieren pedir videos, te quieren pedir fijo, un montón de evidencia que es importante contar y que tenemos que tener dentro de la información. Ya ahora la contabilidad no nada más es CFDIs de ingresos y egresos, sino también hay que tener contratos, hay que tener eh, precisamente este tipo de documentales que a la hora de que un contribuyente de este tipo aparezca listado, pues hay que probarle al fisco de qué tipo de operación se realizó. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial para el SAT les ha ayudado a incrementar la recaudación. Ese envío masivo de requerimientos, eso a mí me pone, pues, nos da más trabajo, pero verdaderamente nos pone nerviosos porque sale cada requerimiento. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda un requerimiento de una declaración informativa de operaciones con terceros, en donde ahora te compulsan las operaciones con terceros, ellos ya tienen toda la información y lo único que hacen es que el contador y los empresarios perdamos tiempo vital que deberíamos de estar destinando a nuestra operación en estarles atendiendo y estar cumpliendo con todas estas situaciones, ¿no? Sin lugar a dudas, esto ha logrado, fíjense, en datos oficiales dicen que se ha incrementado drásticamente la recaudación y que toda la operación, porque hoy día todo esto también se debe gracias a la nube, ¿no? En el pasado, pues difícilmente se podía tener toda esta información porque no había lugar en donde almacenarla. Hoy día, tener toda esta información en la nube facilita tanto a contribuyentes como autoridades el manejo de la información y el uso de la inteligencia artificial
para precisamente detectar estos patrones de comportamiento. Entonces, es importante que lo tengamos presente, ¿no? Maquilla.